4 de abril en el horario de las 8:15. Avíseme, por favor, si se me escucha. Con vosotros. Déjenme. Avíseme también que se vea esta nueva pantalla. Avísenme, jóvenes, no se queden con eso. Sí, ingeniero. Yo voy a avanzar y ustedes no van a tener los apuntes. Se puede ver, ingeniero. Ya. Entonces el otro día, el día viernes, estábamos enfrascados en resolver este problema y vamos a hacer nada más una resolución rápida para que ustedes cotejen sus resultados con los que hallemos. Si hay duda, como les decía, nada más me paran y yo con mucho gusto voy a aclararlos. Voy a capturar un ratito pantalla para ver cuál era el problema. Entonces, esa era, si están viendo, esa era la configuración del sistema que estábamos analizando. Se trata de una presa que tiene dos caras, una vertical, cuya altura es E, en minúscula, y otra cara que le queda por encima, que es inclinada. La altura vertical de esta cara es H, y encima de la cresta de la presa existe un desborde de agua, es un exceso de agua que se tiene que uno deshacer para que no cause problemas en el lavado de aguas abajo de la presa. Entonces esa lámina de agua se vierte sobre la cara de aguas abajo sin causar mayor daño. Entonces vamos a por ahí. Y vamos a traernos de lo que habíamos ido viendo, los apuntes. Déjenme un ratito. Vamos a capturar las dos ecuaciones que nos permiten vamos a copiárnoslas. Y también vamos a retrotraer las ecuaciones estas otras. Ahí tenemos.
Ando un poquito. Ok, espero que se vea mejor. Es la presa de la cual hablábamos el otro día. Y hemos añadido dos ecuaciones, la que nos permite calcular el módulo de la resultante de las presiones y también la ubicación del punto donde ella está actuando. Entonces vamos a por la primera. Vamos a calcular el módulo de las presiones. Hidrostáticas, pues está en reposo el agua. El problema es que no he traído mi tablet, así que vamos a echarle mano. Entonces, es la fuerza resultante R en módulo es igual a la densidad multiplicada por la gravedad, y ella es el peso unitario del agua, que factoriza, que multiplica a la profundidad a la cual el centro de gravedad está. Y también todo eso multiplica al área sobre la cual la tal presión está actuando. Entonces, el peso unitario no es problema, es un dato que siempre está mal. Este es un valor que nosotros tenemos que tener cuidado en la determinación. Y el área que seguramente no va a ser problema. Entonces, el primer paso que tenemos que en estos problemas dar es definir, paso 1, primer paso, 1 va a ser estudiar el problema reconociendo todas sus partes. Es decir, si es que acaso yo les doy un enunciado, el enunciado no lo van a leer rápidamente y van a comenzar a hacer, sino les recomiendo que lo lean una, tal vez dos, tal vez tres veces, hasta desentrañar todas las cosas que éste pudiera tener. ¿Ya? Este va a ser nuestro primer paso. El segundo va a ser establecer o definir el sistema de referencia, ejes X y Y, donde debe estar situado. ¿Dónde debemos situar? Y de aquí tenemos recomendaciones. En este primer paso debemos decir, el eje Y debe estar contenido en el plano. Entonces, eso es innegable. El eje Y tiene que estar contenido en el plano y debe tener su sentido de crecimiento, es decir, en el sentido positivo, su sentido positivo, le pondré así, positivo, conforme, más profundo, en dirección de la profundidad. En dirección de la profundidad creciente.
¿Ya? Entonces el eje Y es el que se va hacia abajo, pero debe estar contenido en el plano que nos interesa. El eje X resulta de la intersección del plano con la superficie de agua. Superficie de agua. Listo. Entonces, este paso 2 es a lo que ahora se refiere. Permitan ustedes, voy a subir y vamos a mirar la figurita otra vez. Me la voy a copiar. Voy a copiar la figurita y vamos a colocarla acá. Ahí. Entonces dice, primero vamos a mirar el problema, creo que le hemos entendido. Segundo, el eje Y. Entonces, el plano de interés en este momento para nosotros es este. Este es el plano sobre el cual hemos de trabajar. Entonces dice, el eje Y hemos de insertarle, voy a hacer un huesito, en la dirección que el plano nos manda. Pues tomo esta referencia y le voy a hacer ahí. Y le voy a hacer largo. Voy a prolongar el eje Y y vamos a colocarle tal cosa. Este es el eje Y. Y el otro dice, queda definido el eje X cuando se intersecte con el eje, este vamos a usar, un poquito más grueso, con la horizontal. Y para eso necesito prolongar la superficie de agua. Esta superficie de agua que se termina aquí, la voy a prolongar. Ahí. Entonces, la intersección del eje Y, del plano que contiene el eje Y la superficie de agua me define el eje X. Un redondito, perdón, un redondito haremos. Saliendo del dibujo, el eje X. Ahí está. Quizás, como siempre, si fuera ilustrativo, un dibujo podríamos hacer. No. Estaba bien, un tenue. Le vamos a decir que nos lo gire. Un poco. Pierde esta figurita. Vamos a hacerla entonces. Un poco más tendida, así. Y vamos a completar los dibujos de la manera que les muestro.
En dirección de la profundidad creciente, el eje Y debe estar. Entonces, desde acá, más o menos, permítanme un ratito. Así le voy a hacer de largo. Ahí está. Entonces, el eje Y que le he prolongado a fin de que no tengamos escasez. Y luego, con el eje Y, la superficie de agua se intersecta. Vamos a elegir un color celeste para remarcar eso. Estoy trazando esta que es la... Bien, acá abajito está. Esta es la superficie de agua. Ahí. Aquí quizás pudiera dibujar. Muy bien. La superficie de agua. Así. Entonces, el plano plomo que contiene a la figura que nos interesa se prolonga más allá de la superficie. Y ahora yo voy a dibujar la figura. Miren, la cara de la presa no llega hasta el tope, hasta el agua, sino se queda un poquito más corta. Entonces voy a dibujar con otro color para remarcar. No sé qué color podríamos usar, va a tener que ser negro nomás. Entonces voy a utilizar el color negro, digamos desde aquí. Poquito para dar la sensación de que esto está aquí. Y luego una nueva línea. Ahora sí puedo decir, esta es la cara de la presa. Hola, Nicky, buen día. Sí, pero denle nomás. ¿Van a cortar? Sí. Ah, ya. ¿Está libre la sala de reuniones? No, está ahí el ingeniero. ¿Está haciendo qué? Ah, ya. ¿Qué? Ah, ya. Ya, me voy a ir. Jóvenes, un ratito me voy a desconectar, me voy a mover de habitación. No se van a marchar. Que estábamos trabajando hace rato. ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, ya. Ok, les decía, entonces la parte que está pintada con negro, esta parte que la estoy marcando, déjame que... Esta parte es la cara de la presa. Y la que queda por encima de la línea negra en dirección a la superficie del agua no es parte de la figura.
Entonces no la vamos a considerar como contribuyente a la fuerza resultante, no. Ok. Entonces la fuerza resultante va a estar actuando en algún punto sobre esta superficie. De hecho, como en anteriores habíamos señalado, bien podríamos nosotros ubicar lo que nos interesa. Entonces ya tenemos definido el eje Y y el eje X va a ser coincidente con este otro. Perdón. El eje X va a estar ahí. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuánto vale esta CG y cuánto vale el área. Y para eso necesitamos poner dimensiones. Vamos a decir, por ejemplo, un color lila. Esta dimensión es B. Entonces el ancho de la presa perpendicular al dibujo es B. Y necesitamos también definir esta longitud, cuánta ella es. Aquí le vamos a poner L. L que sea la dimensión de esta cara. En esta otra figura sería lo que va desde aquí hasta aquí. Así. Esta sería L. Entonces, cuando tengamos que hallar el área, no nos va a ser difícil, pues será la multiplicación de B por L. B por L el área. Lo que sí tiene que tenerse un poco más de cuidado es cuánto eta sub G vale. Y para eso necesitamos ubicar el centro de gravedad de la figura. El centro de gravedad lo hallamos por la intersección de las diagonales. Ahí. Y este punto es el que nos interesa. Ese punto, nadie duda, está a L medios y B medios de distancia de... Vamos a colocarle desde aquí hasta ahí. L medios. Perdido mi lápiz. Ahí está. Esas son las propiedades de la figura que tenemos en análisis. Si fuese un triángulo, un diamante, un rombo, lo que fuere, de igual manera podríamos proceder. Luego nos dicen
Otra vez mirando de costado, voy a mirar de costado un ratico aquí abajo. Otra figurita hemos de hacer. Requerimos azul. Esta nos va a marcar la superficie de agua. Y también la roja. Digamos ahí. Y en ella está contenida la figura. Un poquito más grueso hemos de usar. Desde ahí hasta ahí. Entonces, esta que he pintado en negro representa la traza, miren, del plano, este que estoy terminando aquí, mirándole de costado sobre el eje Y. Entonces, en la parte central, de esa dimensión se halla ahí, ese es L, y a la mitad está L medios. Digamos que ahí es. Entonces acá está L medios. Aquí pondré L medios. Aquí L. El redondito que creo que pinté con rojo está justamente ahí. Ahí le pondré para que quede más grande tal vez. El centro de gravedad. Y nos informan de que la distancia desde la superficie de agua está desde la superficie de agua es lo que nosotros buscamos. Esto es lo que causa los desvelos. Eta sub G. Esa es la que debemos hallar. Y seguramente no va a ser mucho problema. Este es conforme nuestro sistema de referencia. Acá se ha formado un sistema de un triángulo que también aquí podríamos prolongar. Con otro color haremos este. Desde aquí hasta ahí. Hasta ahí. Y esta dimensión no la conozco. A ver, una letra A, B, C, D. Si vamos bien por ahí, entonces podríamos señalar, nadie en contra podría arguir que esta podríamos hallarla cuando sumemos la mitad de la longitud más, espérense, voy a hacer un dibujito mejor. Va a ser la proyección de esto. ¿Sí?
en la hipótesis de que esta es una horizontal. Esta es eta sub g. Esta es L medios más D y nos falta hallar D. Para eso reconocemos que necesitamos conocer la inclinación, miren, del plano. Hasta este momento no hemos hecho alusión a la inclinación. Si acaso está horizontal o está vertical o un ángulo intermedio entre ambos. Entonces volveremos a mirar. Acá hay una de referencia. Acá se ha formado, dicen los amigos, un triángulo similar. Un triángulo que se hace así. Pero que tiene esta propiedad. La inclinación. Entonces la línea verde resulta paralela a esta. Nos avisan que se vale 1 y sí. 1 y la letra griega. Ese es un dato. Y la semejanza de triángulos va a ser también válida. Habrán de notar que también aquí se forma un triángulo. En la parte superior, donde se está vertiendo el agua por encima de la cresta de la presa. Acá se está formando un triángulo. Entonces ese triángulo lo voy a volver a dibujar acá. De otro color para que no se confunda. Un poco más grande quizá. Aquí nos ven. Oh. Y una horizontal. En este triángulo que aquí he señalado, conocemos uno de los catetos. Ese cateto es delta. Así. Y remarcamos, en un color así como este, por ejemplo, que estos son paralelos. Este es paralelo a este y también a este. Entonces podemos aprovechar todo lo que conocemos de aquí. Otro dato que también nos es conocido es, voy a copiarme, voy a copiar y voy a pegar acá abajo. Veremos.
es no delta, sino más bien H. Miren, acá está, miren. H es la altura y L es el paramento. Entonces, en la presa vamos a colocar H es la altura de agua y L es lo que ya saben. Perdón. Entonces, este es el elemento que nos da la clave. Este triángulo. Tenemos que aprovechar esto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, como son triángulos semejantes, este que estoy colocando aquí, su cateto H frente a la hipotenusa que se forma, ha de ser 1 versus la hipotenusa. El cateto correspondiente, la unidad, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser a la suma de los catetos. La unidad más phi, o psi, lo que se llama. Al cuadrado. Pues aquella hipotenusa va a ser formada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos que participan. De aquí no va a haber mucho problema para despejar lo que nos interesa. L ha de ser la raíz de lo mencionado por H. H es dato y la altura de la presa. Entonces con esto ya tenemos, miren, conociendo aquello, ya sabemos cuánta es la inclinación que la tal represa tiene e inmediatamente el área que aquí estaba se calcula. Pero para definir eta nos falta D. Y ya no me acuerdo cuál es D. Ahí está. Acá. Este es D. Entonces también vale la proporción esa. Delta sobre D ha de ser igual también a lo que hace rato decía. Es 1 la raíz cuadrada y la letra griega al cuadrado. Por lo tanto, D, perdón, D ha de ser la raíz cuadrada. ¿Dónde está? Acá.
pero esta vez es delta la que se encuentra. Delta es el espesor de la lámina de agua que por encima de la cresta de la presa se vierte. Bien, está tocado. Acá está delta. Es un dato. Entonces ya tenemos L y D. Entonces, eta sub G, por lo tanto, podríamos señalar eta sub G L medios más la raíz cuadrada delta. Y si eso es conocido por nosotros, podemos escribir el módulo actúa perpendicularmente contra la cara de aguas arriba de la presa será la resultante, decíamos, la fuerza resultante en módulo será eta sub G, paréntesis, L medios uno por delta, ya lo hemos hecho, por delta por la dimensión perpendicular al dibujo y L. B. Y todo también lo podemos colocar en función a H. Otra vez aquí participaría H. Con un poco de esfuerzo podríamos escribir en forma más concisa. Este L medios puedo sacarlo fuera. Y tendríamos, en lugar de L medios, tendría que colocar raíz de H. Podemos colocar 1 más la raíz cuadrada por delta y aquí tendría que haber un 2. Me avisan si me equivoco. Y tengo que dividir entre L. Es raíz de H. Y hemos sacado un L. Es raíz de H. Aquí viene la raíz de aquello. H. Y B
y L otra vez raíz de H. Y quizá podríamos un poco descongestionar las expresiones. Dos delta y esta cosa sería unidad H cuadrado. Y ese fuera el valor de la resultante. Van a mirar que no me he equivocado en el álgebra jóvenes. Podríamos inclusive decir si digamos delta fuera 0, es decir, no hay rebalse, y además podríamos decir que es una pared vertical. Esto voy a escribir. Porque implica que el ángulo fuera 0, delta es 0. Este phi al cuadrado es 0. Entonces, para esa condición, tuviéramos la mitad este 0 sería BH cuadrado. Una expresión que les debe resultar familiar. Ya, comentarios de estos jóvenes. Emery. Todo bien. ¿Sí? ¿Usted, Luis Catriel? Sí, también, ingeniero. Ya, hagan muchas preguntas porque esa era la intención. Esto que lo estoy haciendo es para que ustedes me hagan muchas preguntas. Si hay algo que no está bien dicho o está medio oscuro en el proceder, ahora lo digamos. ¿Todo claro, jóvenes? Miren, delta, H y este psi o phi son datos. Al igual que el ancho o la dimensión perpendicular de la presa, perdón, la dimensión perpendicular a la pantalla que nos marca el ancho de la presa. Ok. Vamos donde ella actúa. R, algunos le llaman el metacentro, ¿no saben? Centro de presiones. Y para tal cosa evocamos las formulitas que aquí yo había pegado. Entonces, Y sub m
esa que veo. Perdón. Entonces copiamos. Y es sub m. Tengo que volver a esta figura. Voy a... un poquito. Me lo voy a trasladar acá. Y el centro de presiones, hemos dicho, va a estar actuando un poquito más allá déjenme que coloque un color que resalte, este quizá. Va a estar actuando ahí. Solamente si el plano está horizontal, entonces y es sub m va a coincidir con el centro de gravedad. Pero cuando no sea así, esta inclinada va a estar más abajito. No va a estar aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Sino va a caer justo debajo de este círculo que aquí he dibujado. Por 5 puntos, jóvenes, 10 puntos para que se motiven. 10 puntos para su examen de segunda instancia. ¿Por qué va a caer justamente? Va a pasar por el centro de gravedad. Por aquí. Perdón. Perdón. ¿Por qué, jóvenes? Porque este es un eje de simetría. Y si tiene un eje de simetría, entonces el momento de inercia cruzado, XY, perdón, y será 0. Eso es. Si hay un eje de simetría, está a seco. Pues, por lo tanto, la posición, déjenme ver, desde aquí hasta justo la mitad, ahí, podemos decir, completaremos con X, porque está en dirección de X, X sub M, coincide con X sub G. Entonces, los dos puntos están alineados. Pudo estar un poquito más a la izquierda o a la derecha, pero no es así. En el caso de este rectángulo, pues tiene un eje de simetría. Si fuera un cuadrado, también. Y si fuese un círculo, así mismo.
Cuando no existe el eje de simetría, entonces es necesario hacer el cálculo de lo que ustedes ya saben. Lo otro que nos resta es averiguar la distancia. Desde acá moveremos esto. A ver, tal vez no sea útil. En este caso. Desde aquí es. Desde ahí es. Este es y es B. Desde el sistema de referencia hasta acá. Y eso que lo conocemos. Y eso que es desde ese es y eso que. Bueno. Y eso que hemos visto es el L medios, que saben, más una distancia que debe ser aquí. Más D. L medios más D. Y D está ahí. Entonces es D. Ya está determinado cuánto D es. Entonces nos falta el otro pedacito simplemente. La fórmula nos dice I sub M es la distancia en el sistema de referencia que tenemos medido hasta el centro de gravedad y a ello le sumamos el momento de inercia, pero esta vez centroidal, no referido al eje que nosotros hemos elegido, al centroidal. Y lo dividimos alegremente entre lo que ya han visto. Y eso que el área. Y eso que está calculado. El área también está calculada. Lo que nos resta es el otro. El momento de inercia, los momentos, perdón. Los obtenemos en la literatura especializada. En este caso, para un rectángulo cuyos ejes centroidales pasan por ahí, el momento de inercia de cualquiera de los libros, ustedes lo van a obtener, es B, la presa es B, y esta otra dimensión es L. Ese momento de inercia será B por L cubo.
partido por 12. Eso lo podemos abrir como señalado de cualquiera de los libros que tenemos. A ver, déjenme ver, vamos a buscar. Lo copiamos y lo pegamos aquí. En internet podemos obtener rapidito esto. Y vamos a agrandarla para que todos podamos verla. Entonces el rectángulo que tenemos aquí nos dice, para los ejes centroidales que pasan el X' y el Y', en el momento de inercia con respecto a ello, es un doceavo del ancho B multiplicado por la altura H, que en el caso nuestro es R. Y para las otras figuras están ahí y ustedes lo hallan rápidamente. Por lo tanto, Y sub M, que es el que nos interesa, la Y sub M, será Y sub G, que hemos dicho L medios, más D, a lo que se le debe añadir B, que es un dato, entre 12 y la tal longitud al cubo. Debe estar aquí. A ver, aquí está. Raíz 8. Y le ponemos en color para que se distinga. El paréntesis que viene aquí. Y eventualmente, si no quisiera, puede hacer un poco más de álgebra para desarrollar álgebra. Esos jóvenes. Dudas y congojas que queden en esta parte. Disculpe, ingeniero. ¿Puede volver a explicar la parte en que por qué el centro de presiones Más está fuertecito, Luis, por favor. No le alcanzo a escuchar, Luis. Estaba preguntando que, por favor, puede volver a explicar por qué el centro de Me presiones. va a disculpar, querido joven, pero parece que mi volumen está muy bajo. Otra vez, repítame. ¿Puede volver a explicar por qué el centro de presiones actúa un poco más abajo del centro de gravedad que habíamos establecido al principio, por favor? Me lo puede escribir por el chat. Creo que tengo problemas con el audífono. Por el chat, por favor, Luis. Luis, ¿me escuchó? Creo que mis audífonos están malucos.
Aquí está. ¿Puede explicar otra vez, por favor, por qué el centro de presiones está actuando un poco por debajo del centro de gravedad? Claro que sí. Permitan un ratito, otra vez nos vayamos y lo pondremos acá abajo, una línea, para señalar que ya cumplimos esto. Se acabó ahí el ejercicio y vamos. Aquí está, miren, jóvenes. ¿En qué situación, por ejemplo, este Y sub m que está acá, tendría el mismo valor de Y sub g? Tendría el mismo valor cuando este momento de inercia, este que está aquí, o alguna de las propiedades geométricas de Y sub g sea cero. Eso ocurre así. Lo escribiré porque no es difícil dibujar. Cuando el plano sumergido resulta horizontal, entonces, como se ve de la fórmula, y sub m coincide Y sub g, le voy a poner así. Si no es así, es decir, el plano es inclinado o vertical, Y sub m será igual a Y sub g, pero un poquito más grande pues es una suma. Eso se los pongo acá. Ok. Así lo voy a poner. Si esta expresión llega a ser cero, entonces Y sub m es igual a Y sub g. ¿Cuándo ocurre? Aquí escriben. Cuando el plano es plano horizontal. Uy, me van a disculpar. Estoy en mi tablet y me causa horizontal. Entonces, si es el plano horizontal, entonces tengan certeza que esto es cierto. Pero no. Si no ocurre eso, esta otra, aquí me escribiré. Si no es horizontal, entonces, esta es una suma. Esta es una suma. Entonces, la suma de Y sub g
más I sub 0 y sub X sub 0 sobre Y sub G, como todos son positivos, es decir, no hay un área negativo y este Y sub G va a ser positivo en el sentido de crecimiento, evidentemente este es más grande y Y sub G. La suma es más grande que uno de sus sumandos. Por lo tanto, podemos decir no hay. Por lo tanto, y eso M ha de ser más grande que Y sub G. Y ahí sí, M queda más profundo que Y sub G. Ahora está más claro, joven. Luis. Ah, sí, no lo escucho. Ah, ok. Marcelo dice, el resultado de eso, al final no le falta el vídeo a la inercia, pero Y sub G es probable, permítame un segundo, sí. Es probable que me haya equivocado. Ay, correcto. Muchas gracias por hacerme notar. Esto está dividido por Y sub G y A. Muchas gracias por hacerme notar. Es cierto, en mi entusiasmo he omitido eso. Ok, listo. Muchas gracias por la aclaración. ¿Más preguntas, jóvenes? Ya, esta pizarra que aquí la hemos trabajado con ustedes, la voy a grabar y la voy a juntar en el Clash. Déjenme repetir que lo borro como PDF. Una pizarrita de hidráulica. Del 0404 también estamos. Del 2022. Entonces, quienes no pudieran asistir a la clase de hoy, nada más remítanse al tablón de anuncios y se la descargan. Voy a subir. Mientras subo, por favor, preguntas finales para concluir esto. Ya está en el tablón de anuncios, jóvenes. Entonces, si es que encontraran algún error en todo lo que hemos resolvido en la clase, nada más me dicen para la siguiente y corregimos si así fuera. Ya está en el tablón de anuncios, entonces hasta el día jueves que yo me despido, jóvenes. Muchas gracias por atenderme, que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge.